Bien, traemos esta moción sobre el Plan Estratégico de Ciudad, en este caso de Tudela, porque entendemos que la situación actual de crisis después de estos años está llevando a la sociedad tudelana y a la ciudad en su conjunto a una etapa, diríamos, de estancamiento, de retroceso en derechos, en servicios, en posibilidades económicas, en aumento del paro. Hay una serie de problemas importantes en la sociedad tudelana, como en muchos otros sitios, evidentemente, no solo aquí. La mayor parte de los problemas son compartidos. Frente a esa situación, evidentemente, la ciudad también tiene ventajas, tiene fortalezas, tiene aspectos positivos de la sociedad que están tratando de salir y afrontar la crisis de la mejor manera posible por parte de agentes sociales, económicos, familias, por parte de movimientos solidarios de la sociedad frente a las personas que lo pasan peor. Pero, en definitiva, los problemas se están estancando, son problemas graves, pasan los años y la sociedad tudelana sufre, diríamos, los inconvenientes de esos recortes que llegan del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra, del Gobierno de España, problemas relacionados con la economía, las dificultades de las familias y sin demasiados visos de que esto vaya a solucionarse a corto y medio plazo. Este estancamiento o este retroceso de la ciudad requiere, para su salida, que no es fácil, es un problema muy complicado, requiere de la colaboración del Ayuntamiento con el conjunto de la ciudadanía. Eso nos lleva a pensar que sería importante aprovechar estos años, antes de acabar esta legislatura, para llevar a cabo un asunto del que se lleva hablando en este Ayuntamiento hace tiempo, pero que no acaba de materializarse. Y es la necesidad de elaborar un proyecto de futuro, un plan estratégico, es el nombre técnico, pero es lo de menos, un proyecto de futuro en el que se abra un debate iniciado, coordinado, impulsado por el Ayuntamiento con la ciudadanía para que, dado que tenemos muchos problemas y muchas dificultades con limitación de recursos, entre todos seamos capaces de diagnosticar cómo vemos la ciudad, cómo está Tudela, qué opina la sociedad sobre sus distintas dimensiones, social, económica, urbanística, y entre todos, hecho ese diagnóstico compartido, podamos también conocer cuál es la voluntad mayoritaria de la sociedad con respecto al futuro, con respecto a las prioridades en las que tendríamos que poner el acento, los recursos, los esfuerzos, para, de alguna manera, tratar de tener una hoja de ruta que ilusione, que dé más esperanza, más confianza a la sociedad tudelana. La historia del Plan Estratégico de Ciudad es conocida por parte de este Ayuntamiento, surgió como propuesta ya en la legislatura pasada, en torno a la constitución de la Cátedra de Calidad, pero no llegó a materializarse. Desde el Partido Socialista insistimos en su momento en esta idea, de la que siempre fuimos partidarios. También en esta legislatura lo incluimos en nuestro programa electoral. En esta legislatura volvimos a preguntar desde el primer día si se iba a abordar este tema. Se dijo que sí, por parte del equipo de Gobierno. Hubo varios momentos en los que parecía que iba a arrancar la puesta en marcha del debate de este plan estratégico, pero han pasado los años, han pasado 2 años y medio de los 4 y no se ha puesto en marcha. En la propia página web del Ayuntamiento pues está precisamente el compromiso del equipo de Gobierno de ponerla en marcha durante el año 13 y 14. Se ha pasado el año 13, no se ha puesto en marcha y en este inicio de comienzo de año 14 tampoco tenemos noticia de que se vaya a acometer. Por otra parte, y en paralelo, pues ha surgido el debate de la EMOT, una EMOT que sí que es una estrategia también, un cierto plan estratégico referido solo a ámbitos territoriales y urbanísticos, de la cual sí hubo un debate y un documento y una aprobación formal en este Ayuntamiento el año 2007. Pero desde hace 2 legislaturas no se ha vuelto a retomar en serio este tema. Sí es verdad que el año 9 hubo un intento de que aquel documento de estrategia territorial pudiese desembocar en un concierto con el Gobierno de Navarra, pero que no se llegó a firmar por las dificultades e incertidumbres derivadas, como ya sabemos, de la ubicación y el trazado del tren. Se ha retomado el tema hace pocos meses, en el otoño del 13, por parte del equipo de Gobierno. Parece que se iba a retomar y que habían ganas de impulsarlo otra vez, incluso con cierta prisa. Sin embargo, aquel intento hemos visto que después de mes y medio ahora últimamente no se ha vuelto a hablar del tema, a pesar de que nosotros hemos preguntado en Junta de Gobierno, a pesar de que el Grupo Socialista, o como Izquierda Esquerra también en su caso, presentamos nuestra opinión por escrito
sin que hayamos llegado a conocer la opinión por escrito de UPN-BP al respecto de la propuesta que el equipo redactor había hecho. Se pasa el tiempo y entonces nosotros entendemos que esa EMOD debería reiniciarse, que no vale con ajustes que podemos hacerse a la anterior, porque en estos 8 años que han pasado, las circunstancias de Tudela, de su economía, de su empleo, de su población, de su urbanismo, han cambiado tanto que no tiene sentido andar con apaños, sino reiniciar el proceso, aprovechando que hay un cambio de etapa, un cambio de época, aprovechando que la coyuntura nos permite reposadamente hablar del futuro, puesto que no podemos hacer grandes cosas en el presente, parecía oportuno volver a reiniciar ese debate sobre la EMOD hacia una ciudad más sostenible, en la que concentremos los esfuerzos en la rehabilitación de la ciudad, de sus barrios, de su mantenimiento, con mayor participación, cambiar las claves con las que se inició el modelo anterior y, dado que eso es una estrategia también, y tenemos el plan estratégico del que hablábamos antes, unir, coordinar, complementar estas dos vías, estas dos herramientas, unificarlas para, entre todos, poder ofrecerle a la sociedad tudelana un debate serio, a fondo, abierto, sobre cómo vemos la ciudad y cómo nos gustaría verla en el futuro, qué herramientas, qué prioridades deberían establecerse de cara a los próximos años. Precisamente porque hay un impasse, porque el Ayuntamiento tiene limitados sus recursos, porque hay debate o diferencias entre unos grupos políticos y otros, nos parece el momento precisamente para que sea la ciudadanía la que hable con claridad, con fuerza, con libertad, diciendo cuál es la Tudela por la que deberíamos trabajar en los próximos años. Se ha hablado del concierto necesario legislativo jurídico con el Gobierno de Navarra para poner en marcha luego el plan general, el plan urbanístico, y nosotros entendemos que ese concierto hay que hacerlo antes con la ciudadanía. Hace falta un acuerdo con la ciudadanía sobre qué modelo de ciudad queremos de cara al futuro. En definitiva, es una moción que trata de traer al Pleno un debate del que el Pleno nunca se ha ocupado. En el caso de la EMOD, desde el año 2007, en el caso del plan estratégico, nunca. Nunca ha habido un debate general del estado de la ciudad, del futuro, de las prioridades, porque nos limitamos a los asuntos ordinarios del orden del día, y el debate más amplio que tenemos siempre, que es el debate presupuestario, sí que incluye muchas de estas reflexiones, pero no todas, puesto que son reflexiones vinculadas normalmente al aspecto económico, ¿no? Pero no al conjunto de las necesidades de la ciudad. Y de ahí que nosotros entendemos que en este año de legislatura habría que aprovechar, y es lo que proponemos al Pleno, dedicar energías, esfuerzos a poder debatir de manera abierta con los ciudadanos en torno a estas dos cuestiones. ¿Cómo ven los tudelanos la ciudad actual? Diagnóstico. ¿Y qué prioridades establecerían de cara al futuro para que concentremos los esfuerzos de mutuo acuerdo, ciudadanos y representantes políticos, en lo que la ciudad pueda necesitar, puesto que si nos ponemos de acuerdo, la efectividad de las decisiones que tomemos serán mucho mayores? Gracias. Es verdad que la democracia real, el ejercicio de la democracia, va a tener cada vez un cariz más participativo en vez de tan representativo, que es como hasta ahora se ha venido ejercitando. Entonces, en estas dos líneas es en las que el PP, el Partido Popular, cree que hay que dotar a Tudela efectivamente de un plan estratégico de ciudad. Es verdad que al principio de la legislatura hubo un debate interno en el que qué optar, si por el plan estratégico de ciudad o por el plan de acción municipal. Entonces, se decidió optar por el plan de acción municipal, bien más porque era un marco de actuación que al comienzo de la legislatura se hace necesario para poder hacer un seguimiento y supervisión de los objetivos y actuaciones marcados por el equipo de gobierno, también porque suponía un avance en la gestión municipal, al trabajo realizado con las áreas municipales, trabajando así con objetivos e indicadores, y así también era una primera experiencia piloto y se podía realizar en un marco más controlable y se realizaba con medios propios municipales. El plan estratégico de ciudad, desde luego que es un compromiso del equipo de gobierno, siempre y cuando exista una capacidad para llevarlo a cabo. Existe desde luego interés y voluntad, pero interés y voluntad de hacerlo bien. Y para ello se necesitan recursos materiales humanos de los que en estos momentos o en estas legislaturas no hemos podido disponer.
porque es necesario acordar una metodología, unos ejes a contemplar, es necesario concretar unas comisiones de participación y lo que no se pueden hacer es una serie de mesas sin rumbo. Entonces, y de hecho, el plan estratégico, otra cosa es que no esté tomando o se haya hecho las líneas en las que se pensó, pero sí que se ha estado trabajando en ello. Entonces, así, y por todo ello, nosotros sí que vamos a apoyar el punto número 1, por todo lo indicado, pero siempre teniendo en cuenta que si se puede hacer con la dotación económica de la que es necesaria. Y nosotros separamos lo que es el punto número 2, de la moción que nos proponen, porque antes de entrar en la reflexión de este punto me gustaría dar una serie de informaciones. En el 21 de noviembre de 2013 hubo una reunión de todos los grupos en la que estuvo también el director general de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda, y en esa reunión sí que se acordó, por lo menos, que era un error, o por lo menos no voy a decir si acordó, pero sí lo estuvimos hablando y quedamos que era un error no contar con la EMOT con la que teníamos, sino que había que utilizar el trabajo que se había hecho hasta entonces y añadir, por así decirlo, las nuevas modificaciones. En el 28 de octubre del 2005 se sacó a licitación la EMOT con un importe de 440.000 euros, que en la adjudicación, que se llevó el 31 de marzo de 2006, quedó en 405.000 euros. Entonces, con la propuesta que ustedes nos hacen, ¿qué hacemos? Es decir, estamos aquí hablando de malperder unas cantidades importantes de dinero, ¿sí?, cuando la modificación estaríamos hablando de unos 120.000 euros. Entonces, dadas las circunstancias del ayuntamiento en las que se están marcando líneas de eficiencia, entendemos que estamos gastando dinero público, que es nuestra obligación hacerlo con eficacia y eficiencia y, desde luego, no malversarlo. Por eso nuestro partido entiende que debe aprovechar la MOD que tiene e introducir, eso sí, las líneas de las que ustedes nos hablan, que son muy claras y, desde luego, con las que nosotros estamos de acuerdo, que es dar preponderancia a la rehabilitación de la ciudad y de sus barrios y la mejora de la calidad de la vida urbana. Pero entendemos que todo ello se puede hacer contando con la MOD que teníamos y así, y por todo ello, pues nosotros no apoyaremos el punto número 2 de la moción. Gracias. Izquierda tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, informar que nosotros compartimos la práctica totalidad de la propuesta de moción del Partido Socialista y apoyaremos ambos puntos. Estamos de acuerdo en el fondo de la moción. Consideramos que es necesario, porque las cosas han cambiado mucho, la redacción de una nueva EMOT, así como un nuevo plan de ordenación urbana. Y a ese respecto, bueno, a partir de esa reunión nosotros hicimos unos planteamientos en los cuales, pues por destacar y porque consten también, en cuanto a la EMOT, tenía criterios que estaban relacionados con una estrategia de medio ambiente urbano y, en cuanto al plan de ordenación urbana, con un enfoque de un urbanismo al servicio de las personas y no tanto de otros intereses como, bueno, quienes han liderado no solo este ayuntamiento, sino otros, pues bueno, los han impulsado a veces, y no digo intereses ocultos, simplemente ante iniciativas particulares de expansión de las ciudades hacia determinados lugares que han implicado tener que acondicionar estos lugares, tener que prestar servicios cuando con el paso de los años hemos visto que no teníamos los recursos suficientes para mantener una ciudad tan extensa, y algunos grupos ya venían oponiéndose anteriormente. Respecto al tema del plan estratégico de ciudad, a nosotros nos da igual llamarle PEC, PAM, POA, como quieran. Porque es curioso que el equipo de gobierno llega a citar una democratización y participación, cuando en el primer momento, en la primera ocasión que eso existe, es decir, con la herramienta que ustedes priorizan,
con un debate interno que entiendo que es del equipo de gobierno, porque con el resto no contaron. No nos invitaron ni incluso a las mesas para el debate sobre ese plan de acción municipal, a pesar de que lo reivindicásemos concienzudamente en las comisiones, y a partir de nuestra reivindicación sí se nos permitió saber cuál era el producto de ese PAM. Nosotros consideramos que, evidentemente, claro que hay que hacer una reflexión de hacia dónde va esta ciudad, porque últimamente parece que no tiene un norte claro, a pesar de que entendemos cuáles son las dificultades. Algunas del contexto y otras las que nos ocasiona el Gobierno de Navarra, liderado por UPN, que nos va recortando y recortando la financiación. Comentaba la portavoz para el punto del Partido Popular que quieren hacerlo, pero quieren hacerlo bien. Pero a la vez no pueden invertir porque no hay recursos, con lo cual se hace un remiendo de la EMOT del 2006. Yo creo que 8 años después es que la circunstancia es que no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, los criterios básicos de esa EMOT no nos sirven. Es preferible tener una herramienta adecuada, aunque sea algo cara, que no tirar el dinero en algo que no se utiliza. Y puestos a tirar el dinero en algo que no se utiliza, pues podemos recordar algunos proyectos como el de la Casa de Cultura en el aire, que ya gastamos más de 600.000 euros. Ya tendríamos para la EMOT. Incluso con el de San Nicolás, que seguramente tampoco se utilice, también tendríamos para la EMOT. Igual hay que pensar un poquito las cosas antes de meterse en determinadas embarcadas. Dice, o comenta la portavoz del Partido Popular, que antes de lanzar unas mesas sin rumbo, mesas para la reflexión, generalmente no tienen un rumbo preestablecido, sino no son mesas de participación, son mesas en las que se le da un embalaje de participación a algo que no la tienen. Y hablar de esa participación cuando resulta que este ayuntamiento tiene un Consejo Económico y Social que se supone que para aprobar presupuestos y plantillas orgánicas y demás debería ser citado, y no se cita. Cuando este ayuntamiento tiene, por ejemplo, una comisión mixta para la erradicación de la pobreza y no se reúne desde hace, ni sé, más de 6 meses probablemente. Tiene un Consejo de Deportes que no avala algunas de las decisiones que se han tomado sobre subvenciones o incluso que puede reflexionar sobre el articulado de unas subvenciones. Tampoco se le cita. Un Consejo para la Discapacidad que no está funcionando, que no se dinamizan suficiente. Eso que hablamos para un plan estratégico de ciudad, para el PAM, se pone en marcha en el día a día y resulta que estamos retrocediendo en vez de adelantando, por no hablar ya del retroceso inicial, como bien plantea el Partido Socialista dentro de la moción, que fue la eliminación de golpe y porrazo de los presupuestos participativos. Es decir, hablamos de algo que todos comulgamos, pero en la tarea diaria ustedes se contradicen. En este debate, bueno, como no sabemos si el equipo de gobierno se va a lanzar a dejar participar a los partidos de la oposición, no ha sido así hasta ahora, pues bueno, por lo menos para que conste algunas de nuestras ideas, nosotros estamos especialmente preocupados por la situación de aquellas personas que peor lo están pasando en Tudela y fijaríamos el foco en el problema de la vivienda, en el problema de aquellas personas que no tienen trabajo y que están en riesgo de exclusión, en el problema del empleo, por encima de cualquier otra cosa. Esas líneas estratégicas que de alguna manera aparecen definidas en el POA, que es el Plan Operativo Anual, por ejemplo, del 2012, bueno, nosotros les hemos dicho cuáles son algunas de nuestras prioridades y quisiéramos entrar a comentar algunas que estableció el equipo de gobierno, y es que, primero, algunas son fracasadas, otras no se han iniciado y otras es que entran en total contradicción con algunas de las cosas que utilizan en la defensa para hablar de cuál va a ser su posicionamiento a futuro respecto a este tipo de herramientas. Valor estratégico regional, es el punto 3.1. Inversión del Gobierno de Navarra en Tudela y su comarca. En este ya vamos mal, muy mal. Satisfacción ciudadana. Eso no cuesta mucho dinero y yo creo que podríamos hacer alguna encuesta más sobre algunos de los servicios que se prestan, más allá del SAC, que es quizá donde tengamos una referencia más clara y que además está funcionando bien. Ojo,
usuarios de actividades de juventud, centros cívicos y alumnos matriculados en la Escuela de Música. Ahí queda eso. Grandes logros. Promover el comercio y el turismo. Número de visitas turísticas. Tendremos que preguntarle al Gobierno de Navarra porque nuestra oficina desapareció. Transparencia. Esta viene un poco cogida con pinzas, pero transparencia, por ejemplo, es informar a los ciudadanos de Tudela de la desaparición, por suerte ahora mitigada, en parte, del autobús que lo sube al hospital los fines de semana, y eso sí no lo publicamos en la web. Publicamos cuando resolvemos parte del problema, pero cuando lo generamos, no. Eso es transparencia. O participación ciudadana, y ahí me remito a cómo están funcionando los consejos que ya estaban y que implicaban el trabajo de un montón de gente de manera totalmente altruista para arrimar el hombro y plantear sus ideas. O la organización del personal, donde se plantea el porcentaje del personal satisfecho. Yo les retaría a que hiciesen una encuesta con el personal, quizá el más cualificado. Igual no tenemos que incluir pues, a personal que no entre tanto en algunas de las líneas, pero bueno, pues técnicos de la casa, dirección de área, a que valoraran el funcionamiento y lo que se ha logrado con las herramientas impulsadas por el equipo de gobierno y con las líneas estratégicas que plantea. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una reflexión que incluso se convierte en agradecimiento al Partido Socialista de Navarra por traer a este pleno una moción en la que por fin hablamos de temas estrictamente referidos a nuestra ciudad y a nuestra capacidad como concejales del Ayuntamiento de Tudela para tratarla, algo a lo que por desgracia no estamos acostumbrados en plenos recientes o incluso hoy mismo, con mociones bastante dispares en sus temáticas. Desde el Grupo Municipal de UPN no compartimos algunas de las afirmaciones que se realizan en la exposición de motivos. Me gustaría aclarar alguna de ellas, aunque sí coincidimos en muchas de ellas, como por ejemplo la necesidad de llevar a cabo el plan estratégico. De hecho, hemos apostado por ello desde el principio y hemos dado pasos importantísimos para su consecución, pero queda muchísimo por hacer efectivamente. Todo ello está ligado al compromiso por la calidad que hemos adquirido y en el que llevamos varios años trabajando con multitud de mejoras que son tangibles para los trabajadores y trabajadoras y también para los ciudadanos y ciudadanas, y un compromiso que también con la transparencia se une a todos estos temas. El plan estratégico como tal no forma parte del modelo FQM, como se refiere en la exposición de motivos, por el que sí apostamos. Es parte de ello, pero no para los objetivos que tenemos planteados a corto plazo, que como saben pasan por la consecución de la memoria 300 y que también estaban en nuestro programa electoral. Algo que también nos tiene preocupados y pendientes en este tema es el futuro de la Fundación Navarra para la Excelencia, que recientemente hemos conocido que perderá su estatus público y el Gobierno dará paso a que la iniciativa privada pueda promover y financiar su actividad, aunque parece que no les interesa tanto porque en la moción siguiente hablan del CRANA y del INAC y no de la Fundación Navarra para la Excelencia. Tampoco es cierto que en la página web haya ninguna noticia destacada al respecto. Hay un apartado que sirve además como declaración de intenciones en el que se recoge todo lo hecho hasta ahora y los pasos que queremos dar. En ese mismo apartado además se habla de oportunidad, de futuro y de planificación. Y es aquí donde quiero resaltar que no hemos abandonado el proyecto, que no renunciamos al mismo y que nuestra intención es el de llevarlo a cabo, y así lo señalamos y leo textualmente. A lo largo de estos meses iremos configurando y organizando el plan estratégico de Tudela. Si no se ha comenzado todavía no ha sido por una inactividad, sino por todo lo contrario. Nos encontramos consolidando todas las líneas de trabajo desarrolladas para poder después plantear y consensuar la hoja de ruta de diseño de ese plan del que estamos hablando. Unen ustedes en su moción de una manera muy concreta el plan a la EMOT, y aquí también quisiera establecer una diferenciación que por lo menos nosotros vemos. Aunque ambos proyectos se refieren a reflexiones estratégicas, creemos que la estrecha vinculación al ámbito urbanismo que tiene la EMOT la separa bastante de un planteamiento más estratégico de ciudad a todos los niveles, aunque efectivamente ese planteamiento sectorial urbanístico irá intrínsecamente ligado a la estrategia de la ciudad del futuro. Como ya hemos defendido en otras ocasiones, y entro ya a valorar el punto segundo de los acuerdos propuestos, no somos partidarios de redactar una nueva EMOT, por lo que votaremos en contra de ese punto segundo, y aunque sí somos conscientes del cambio de etapa y de que hay muchas cosas que modificar y añadir a la estrategia y modelo de ordenación territorial, no somos partidarios de renunciar a todo el trabajo que ya se ha realizado con anterioridad, por lo que nuestra propuesta es la de actualizar la EMOT con un proceso de participación importante que nos permita unirlo a la actual realidad. En cuanto al aplazamiento de la reunión prevista para antes de Navidad, en la que se refieren, se trata de un tema que afecta fundamentalmente a lo económico. Tenemos, como saben, un convenio con Gobierno de Navarra por el cual
se ha de financiar un importante porcentaje que queremos saber en qué disposición se encuentra antes de seguir avanzando. Creo que es perfectamente comprensible que estemos esperando esa respuesta por parte del Gobierno de Navarra para continuar con el trabajo que efectivamente queremos iniciar y que ya hemos iniciado. En la situación socioeconómica actual, donde el gasto y la gestión eficiente de los recursos municipales se hacen tan necesarias, creemos vital contar con herramientas de planificación que nos permitan tener esa visión global y que facilite la toma de decisiones para todos. Y en lo referido al punto primero, siempre y cuando permitan la votación por puntos, lo apoyaremos, vinculándolo a la capacidad económica que entendemos sí que es necesaria para llevar a cabo el asesoramiento estratégico, el acompañamiento y el apoyo, los análisis de percepción o el tratamiento de la información que vayamos recogiendo en esas mesas de participación, así como la creación de grupos de trabajo y dinamización de las sesiones. Muchísimas gracias. En relación con las propuestas y posiciones de los distintos grupos, agradecer a Izquierda Esquerra, diríamos, el apoyo con las aportaciones y consideraciones que ha hecho al respecto, que siempre complementan y matizan el enfoque global en el que podamos coincidir de fondo. Y me voy a centrar en los comentarios que ha habido por parte del PP y de UPN, que son bastante similares en su apoyo al primer punto y su negativa al segundo, básicamente, y con las justificaciones respectivas. Bien, apoyar el primer punto significa, a mí me parece importante, porque es el punto de partida de la reflexión que aquí queríamos hacer, y es que Tudela necesita una estrategia de ciudad, necesita un plan estratégico de cara al futuro. Como se ha dicho, llámese como se llame, si no gusta ese nombre, póngase otro. Pero hace falta un proyecto conjunto, común con la ciudadanía, sobre los grandes vectores de la ciudad para los próximos años. Y en ese sentido, pues es de agradecer que en este punto estemos de acuerdo, que la ciudad lo necesita y que este año tendríamos que dedicar esfuerzos, evidentemente con el apoyo presupuestario del que pueda dotarse, que yo entiendo que no tiene que ser desmesurado, ni mucho menos, que debería hacerse técnicamente bien, claro está, con corrección, con dignidad, pero recordando que sobre todo se trata de abrir cauces de diálogo y de participación con la ciudadanía hasta donde se pueda llegar. Pero lo que me choca es la posición con respecto al punto segundo, como si fuesen cosas independientes. Se ha dicho que tienen relación, pero en definitiva parece que pueden llevar caminos independientes. La EMOT ya existe desde el año 2007, que se aprobó, y entonces ahora puede retomarse al margen del plan estratégico, parece ser, cuando en nuestra consideración no tiene encaje esa disfunción. Nosotros entendemos que si hay un proyecto estratégico que está por elaborar y por debatir con la ciudadanía, no entendemos cómo puede avanzarse en una EMOT que trabaje sobre supuestos, estrategias o líneas que no encajen luego o no contemplen lo que el plan estratégico general diga al respecto. Entonces, no vemos coherente esa posición. Nosotros entendemos que la EMOT tendría que ir en paralelo o posterior a lo que decida el plan de ciudad. Es la ciudadanía en ese debate, con los apoyos técnicos correspondientes y el pronunciamiento final que el Ayuntamiento haga, claro está, la que tiene que diseñar ese futuro de la ciudad y en el cual enmarcar el desarrollo de la EMOT, indudablemente porque el urbanismo es una pieza clave del proyecto de ciudad, una de las más importantes, no es un asunto marginal y por tanto no puede desconectarse de lo que se decida al respecto. De ahí que no entienda cómo se puede trabajar en las dos líneas por separado. En segundo lugar, nuestra posición de iniciar la nueva EMOT, una nueva EMOT, es por las consideraciones de carácter de diagnóstico y estratégicos de cara al futuro. Pero en ningún caso significa que no podamos aprovechar los documentos y estudios que contengan lo que entonces ya se hizo. Evidentemente eso es aprovechable, ya está hecho, ya está pagado, es del Ayuntamiento y eso es aprovechable, eso no se tira a la papelera. Lo que estamos diciendo es que, teniendo en cuenta eso como material de trabajo, digamos, las bases de lo que tiene que ser el futuro de la ciudad y de esa estrategia territorial tienen que contar con otros elementos, igual que hay que considerar como elementos de trabajo la nueva normativa que hay al respecto, que antes no existía, igual que hay que tomar un montón de consideraciones ahora de tipo económico y estratégico que antes no estaban y hay que tomarlas. También ese documento, evidentemente, tiene que ser una herramienta de trabajo de esa nueva MOD. Eso es una cosa. Y eso puede abarcar costes de cara a la nueva EMOT. Eso es una cosa, y otra, considerar que el trabajo consista en introducir enmiendas, ajustes a la EMOT conocida. Nosotros entendemos que no, que los cambios son suficientemente sustantivos como para, al revés, que en la nueva EMOT se incorporen datos, estudios o soportes técnicos que ya teníamos, eso sí,
Y sobre todo que esa nueva EMOT se incorpore y sea coherente fundamentalmente con el primer punto, que es el plan de ciudad. De modo que, valorando, bueno, pues en este caso, una parte importante de coincidencia en la necesidad de dotar a la ciudad de una estrategia de futuro, y que en eso, evidentemente, votando por separado, sin ninguna dificultad, podemos estar de acuerdo, bueno, pues sentir o lamentar el que, digamos, se quiera seguir adelante con la EMOT. Evidentemente puede haber motivos económicos, motivos, digamos, de otro tipo para tomar esa decisión, pero nosotros tememos de que si se avanzan por separado y no la EMOT no se apoya en el plan estratégico, que sería lo coherente, pues pueda caminar en una dirección que no coincida luego con lo que entre todos decidamos, ¿no? Y hasta ahí, pues, las reflexiones que se nos ocurren al respecto. Gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar la moción. Entendemos... Sí, Izquierda tiene la palabra. Bueno, como por lo menos hemos sacado algo en claro de la moción, que es que el equipo de Gobierno ha anunciado que va a retomar, como bien dice la página web, a lo largo de estos meses, a ver si nos podían concretar un poco para saber qué es a lo largo de estos meses el inicio del proceso de reflexión estratégica sobre el plan estratégico de ciudad. Yo le invito a leer el punto de acuerdo al que hemos dicho que vamos a llegar apoyando la moción presentada por el Partido Socialista. Yo creo que unos meses, pues ya se ha dicho unos meses. Si quieres saber el día y el mes y eso, pues no... Pues, año 2014. Y también en este salón de pleno se ha dicho siempre que haya disponibilidad económica, que creo que también es importante para la consecución del mismo. Bien. Con todos esos interrogantes pasamos a votar la moción, que entiendo que se puede votar por puntos. Entiendo que el punto primero estaríamos todos de acuerdo y por lo tanto se aprobaría por unanimidad, y pasamos a votar el punto segundo de la moción. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedaría rechazada por 9 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. Hacemos un...